Asociación de Magistrados. Bienvenido, Marcelo. Gracias por esta deferencia. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué ve cuando ve estas imágenes y qué opinión tiene respecto a la marcha de hoy? A ver, las imágenes no es algo que me preocupe, es una manifestación popular absolutamente legítima. Me parece bien que se pueda expresar el acuerdo o el desacuerdo con ciertas actividades de los distintos poderes del Estado. Lo que a nosotros nos preocupa mucho, y así lo hicimos saber en el comunicado que hizo nuestra institución el 12 de enero, nos preocupaba que de los distintos sectores funcionarios, de los distintos poderes del Estado, alentaran, invitaran, promocionaran esta marcha. ¿Por qué? Porque... Por Martín Mena. Hubo varios, no fue el único, hubo varios. Sí, Justicia Legítima y distintos magistrados, ex magistrados, o sea... Bueno, el principal orador es Ramos Padilla. Estamos de acuerdo, pero lo que yo voy es, no se respetan los canales constitucionales y los que republicanamente están previstos, porque de convocar espontáneamente la ciudadanía a una marcha en la que expresa su desacuerdo, absolutamente legítima, a ya agregarle un componente donde funcionarios de los distintos poderes del Estado participan, alientan o promocionan esto, saltando los canales constitucionales, es grave. Es grave, es violar los de división de poderes. Si hubiera... ¿Cree que hay un intento de amedrentamiento? Absolutamente, pero es una constante en este sentido. Permanentemente nosotros venimos señalando que hay un permanente intento de domesticación del Poder Judicial. ¿Qué significaría domesticar al Poder Judicial? Lograr que... A ver, esta marcha es producto de un fallo adverso que no cayó bien al Poder Gobernante. Entonces la mejor manera de demostrar su desacuerdo con ese fallo, en vez de respetar... El caso Vudú. No, el tema del Consejo de la Magistratura. El caso del Consejo de la Magistratura, decretándose la inconstitucionalidad de una ley en la cual se modificó la composición del Consejo de la Magistratura, que promocionó la reacción fue esta, donde se argumenta la invasión de otros poderes. Se ha judicializado una cuestión, se ha planteado la inconstitucionalidad de una ley, atravesó las distintas instancias, en todas las cuales fue declarada inconstitucional, y también en la Corte. Entonces, siendo el último referente de la justicia a nivel nacional, es la palabra que hay que respetar. Nosotros como son magistrados hemos hecho, generalmente nos hemos sido victoriosos, pero hemos hecho algún planteo en el cual la Corte nos ha resuelto la cuestión con un fallo adverso y acatamos el fallo como corresponde a todo ciudadano de nuestro país. Entonces, si hay alguna cuestión, que puede haberla, que pudiese ser que justifique investigar si hay alguna inconducta, algún mal desempeño de alguno de los integrantes de la Corte o de cualquiera de las otras instancias. Están los mecanismos para hacerlo. Nadie de los que hoy está promocionando esta marcha inició un juicio político. Si es tan escandaloso lo que está ocurriendo, ¿cómo nadie rápidamente inició el juicio político? Es todo una manifestación de desacuerdo. O sea, perfecto. ¿usted cree que es una manifestación claramente política sin ningún sustento jurídico? Absolutamente. Sin perjuicio de que hay muchísimas cosas para mejorar en la justicia, que es probable que haya cuestiones para discrepar ¿Escuchó con... el presidente ayer? Sí, y también estaba convocando y sumándose a esta marcha, o por lo menos invitando a que esto ocurra. ¿Y usted cree que eso no corresponde? No corresponde a ninguno de los integrantes de los poderes del Estado. Sí, respecto a la advertencia, o mejor dicho, al diagnóstico que Alberto Fernández traza sobre la Corte, que dice que tiene un funcionamiento magro, etcétera, ¿usted comparte o cree que no? No, ¿Cree que hay una mirada equívoca del presidente sobre el tema? A ver, sí, parcialmente equívoca en este sentido, porque se propone una reforma de la composición de la Corte, alegando el cambio numérico. El cambio numérico, si una de las cosas que se está atacando es que la cantidad de causas que está atravesando por el trámite de la Corte, le incremento el número de ministros para poder opinar, el circuito de ese expediente va a ser mucho más prolongado. Por lo tanto, el trámite va a ser borroso, eso dice usted. Y a ver, yo no estoy diciendo que el número ideal sea 5, 7 o 9, eso se puede discutir y lo podemos hablar. Lo que yo estoy diciendo es, para justificar esto, es una construcción que se viene realizando en desacuerdos con fallos que no agradan al poder de turno sobre los que dicta la Corte. Entonces, en lugar de buscar las soluciones, buscan vías alternativas. Una puede ser esta marcha. En esta marcha, donde también no solo hay participación de o convocatoria, manifestación, avalarlas, además de funcionarios del Estado, que para mí eso está mal, es violatorio de la división de poderes,
Yo digo que es legítima la convocatoria ciudadana, pero en esta convocatoria ciudadana también se saltan ciertas vallas porque se está persiguiendo la renuncia bajo presión de los ministros de la Corte. O sea, era más genuino cuando, qué sé yo, Néstor Kirchner en cadena nacional le pidió la renuncia a los integrantes de la Corte en su defecto de Menem, allá por junio del 2005. A ver. Del 2003, perdón. A ver, yo lo veo de esta manera. Desde un poder del Estado, cualquier funcionario integrante del poder del Estado, si hay motivos para perseguir esto, tiene que iniciar el juicio político. Es la función que nos corresponde a cualquiera como funcionario, las vías adecuadas y constitucionales que republicanamente están previstas. O sea, no es que estamos desamparados frente a un funcionario que cumple mal sus funciones. Correcto, por eso la marcha de la impotencia como título, porque creo que al gobierno le gustaría eso, pero no tiene los números, se necesitan mayorías calificadas, porque también es cierto que, digamos, acá el principal problema es, ya hay una judicialización constante de la política. Así es. Donde no procesa sus conflictos y termina en la justicia todo, hasta si es válido o no que un jefe de gobierno mantenga las escuelas abiertas en medio de la pandemia o no respecto a la decisión sanitaria del gobierno nacional. Solo como ejemplo, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Tantos otros. Las provincias que han ido por el recorte de fondos coparticipables a la Corte y que después de 10 años la Corte le devuelve esos fondos, le da la derecha, como pasó con Santa Fe, recortes que empezaron en 2005 y que tuvieron su visto favorable definitivo en la Corte el año pasado, 2021. Entonces lo que digo es, a esa judicialización de la política yo creo que le incorporamos un elemento adicional muy fuerte en los últimos tiempos, que es la politización de la justicia. Sí. Ahora, esa combinación es letal, porque en el fondo el que pierde es la justicia y lo justo. Y la gente, y la ciudadanía. Y por supuesto la ciudadanía, claro. Sí, absolutamente. A ver, nosotros lo que venimos señalando desde hace mucho, y por los distintos fallos que van saliendo, en uno u en otro sentido, la política judicial es adecuada. Esa política judicial lo que apunta es a sostener la independencia del Poder Judicial, a luchar por preservar los valores que corresponden ser recibidos en la justicia para dar un buen servicio a la ciudadanía. Hago una aclaración previa, o sea, yo con todo lo que estoy defendiendo acá, no estoy diciendo que en la justicia está todo bien. Hay muchas cosas para corregir, tampoco quiero que vayamos de un extremo al otro, pero no son estas las maneras de corregir. ¿Qué corregiría usted? Los procedimientos. O sea, tenemos, a ver, recién estaban hablando ustedes con el Cristian Ritondo sobre la reforma judicial. Sí. La reforma judicial planteada es absolutamente inconducente, porque apunta a atender intereses mezquinos actuales de quienes proponen esa reforma y no apuntan, como él bien señaló, a los intereses de la ciudadanía. Estamos alejados de la ciudadanía, buscamos proteger otros intereses. ¿Qué busca la reforma que presentó el Ejecutivo y qué cree que es lo que debe ocurrir en la justicia? Cuidar intereses personales. Y acá el ciudadano es el que necesita recibir rápidamente. Pero por eso, ¿qué cambiaría? ¿Qué normativa? Los procedimientos, o sea, hoy los procedimientos. Deme ejemplos. Acortar los plazos. Hay tantas, en aras a la defensa de quien tiene que defenderse en un proceso, al ejercicio del derecho de defensa, hay tantos recursos que están previstos que hace que muchos se quejan cómo un proceso se dilata a los efectos de poder llegar a una sentencia definitiva. Tenemos que ir abreviando esos plazos, tenemos que insistir con la justicia vecinal, la justicia en que atienda casos de bajo monto. Hoy es lo mismo atender un proceso muy simple como un proceso muy complejo. Bajo el mismo procedimiento tenemos que atender ambos. ¿Hay avanzado en la idea de los juicios express, denominados de esa manera, etcétera, en algunas provincias? Algunas provincias tienen trámites mucho más acotados. A nivel nacional y federal no tenemos esos procesos. ¿Qué pasa con la justicia de paz, que es la primera ventana que golpean muchos a lo largo y ancho del país, aunque no está en la ciudad de Buenos Aires? No está, no es nacional, no es federal. Esa justicia es la que nosotros hablamos de armar. Porque esa es la verdadera justicia para muchos. Exactamente, llega al ciudadano. Al ciudadano. Pero ojo que nuestra crítica también, yo lo que quiero marcar, nuestra crítica es, a veces nos tildan a nosotros de opositores o oficialistas según como convenga. Y no somos ni una cosa ni la otra. En este mismo escenario, nosotros estamos cuestionando justamente por la lejanía de la ciudadanía una ley que ha dictado la legislatura porteña el año pasado, donde atribuye al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad ser instancia de revisión de las cámaras nacionales. O sea, no solo se invaden esferas que le son ajenas, sino que se está agregando una cuarta instancia. ¿Por qué cree que lo hizo la legislatura porteña y el gobierno porteño lo impulsó? A ver, ¿tiene una motivación propia? Y según quien la dé, son distintas. También en esto Horacio Rodríguez Larreta quiere tener un control del judicial. A ver,
vamos a hablar las cosas como son, Sí, claro. que no son las que a mí me preocupan porque yo apunto a otro aspecto. Pero si uno escucha las distintas versiones políticas, unas a favor de impulsar el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, cosa que está mal, y otros que ven en esta movida que se ha dictado con esta legislatura, en la legislatura, una protección a ciertos procesos de el anterior presidente de la Nación. Y nadie de todos los que están discutiendo esto se ocupó del ciudadano común. Al ciudadano común con este trámite le incorporaron una instancia más en un largo proceso que ya tramita. O sea, usted lo objeta a lo que está pasando en la Nación, también esta instancia. Absolutamente. O sea, el problema es global. Alejandro Katz hace un rato decía, la política no está entendiendo la magnitud y la dimensión del problema de la justicia. Yo creo que es peor que eso. ¿Qué? A ver. Yo creo que nos están usando muchísimo para tapar otros problemas y correr de eje temas esenciales y graves que hay en el país. ¿Usted siente que la política está usando a la justicia para ocultar propias debilidades de la política? O porque no puede dar respuestas a otras que son propias de otros órganos que no es el Poder Judicial. Por esta simple razón, no puede ser que en plena pandemia éramos tapa de diarios la justicia, como si la ciudadanía no estuviera preocupada por otra cosa. En plena pandemia se trató de impulsar la reforma del Poder Judicial, cuando lo preocupante era conseguir las vacunas, atender la pandemia, poder dotar a los hospitales de los recursos necesarios. Estamos con el tema de la deuda, de la inflación, y permanentemente aparece la justicia en primer plano. Sí. Esta marcha aparece como consecuencia de un fallo que resulta adverso, que como usted bien señala, se judicializó una cuestión política. Sí, es cierto. Y después vienen las quejas cuando habiéndolo judicializado, el fallo no me gusta. Gracias por esta diferencia, Gallo Tagle. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Muy generoso y muy gentil. ¿Va a estar el jueves? No. Nosotros no estamos apoyando ninguna de las dos marchas, porque hay una cuestión que es más grave, y en eso coincido con lo que ustedes señalaban recién de Pío Mato. Estamos cada vez agrandando más la grieta. En vez de trabajar en serio, responsablemente, para terminar con esta grieta y atender los problemas que realmente tenemos que atender. Pero yo le dije recién, hay muchas cosas para mejorar el Poder Judicial. Y las cosas no se van a mejorar ni con la postura de uno o del otro, es con el consenso de todos. Porque vamos a tener que lograr consensos y que esas modificaciones del Poder Judicial sean perdurables y no como las que tenemos ahora, que claramente tienen un futuro efímero porque pretenden atender intereses particulares puntuales actuales. Marcelo, muy gentil. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy generoso por su tiempo en particular en esta tarde. Muchísimas gracias. Vamos a la